Buenos días, doctora, ¿qué tal está? Muy buenos días, licenciado Villanueva. Gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia y al pueblo hondureño que vivimos. El país vive cada momento realmente no con esperanza, sino con expectativas. Expectativas a veces sin saber qué sigue, qué viene. Así que, bueno, ese es el país que tenemos. Bueno, algo delicado, diríamos, es cuando se pierde la esperanza. Dicen que lo último que se debe perder es la esperanza. Y muchas veces se siente, doctora Castellanos, que en el país lo que hay es desesperanza, producto de estos discursos de odio de la gente que gobierna, de la clase política, y esto le mata la esperanza a la gente y eso es delicado. Bueno, la esperanza realmente, no soy psicóloga, pero sí uno en la formación de maestra lleva algo de clases de psicología educativa, psicología general, pero uno cuando va viendo el país y va escuchando a la gente, pues algo va analizando y entendiendo de lo que pasa. Mire, la esperanza realmente es un proceso que lo viven las personas dependiendo de su estatus social. Del conocimiento que tiene del país, de las expectativas que tiene, y así realmente la gente construye lo que espera, lo que desea o lo que aspira. Hay gente que en el pasado la gran esperanza era estudiar, mandar a los hijos a estudiar, ¿verdad? Inclusive se pensaba a nivel medio. Y los padres le decían, estudie porque ahí está su futuro, ¿verdad? Estudie porque el que estudia mejora su nivel de vida. Y obviamente muchos de nuestros padres hicieron esfuerzos para poder que nosotros avanzáramos, que sus hijos avanzaran. Luego se fue dando cuenta la misma sociedad que ya los estudios medios eran insuficientes, porque ya el nivel de vida había crecido y bueno, entonces todo eso hace que las expectativas se vayan creciendo. Cuando nosotros crecimos, en realidad las expectativas de vida del sector rural era tener una máquina de coser, eso era en las casas que ya había una máquina de coser, ya había un estatus, aunque no fuera costurera la mamá, pero era un símbolo de estatus, tener un radio, de aquellos radios de dos botones en los extremos. Y el Funke mejor, que sí. es una marca alemana muy buena. Y cuando llegó el teléfono, cuando llegó la televisión, obviamente donde había un televisor, hoy ya eso es común. En el pasado ese era un consumo de las élites. Hoy quien no tiene un televisor, quien no tiene un celular, se siente pobre. Entonces, para tener un celular y un televisor hay que tener energía eléctrica, hay que pagar cable, hay una serie de necesidades que van surgiendo en la sociedad. Entonces, la expectativa de vida, la ilusión, el sentirse pobre, pues bueno, depende de circunstancias de este tipo. ¿Y qué le parece lo que está pasando en el país en este momento? Sobre todo esto de la violencia. Mire, es que qué feo eso que se miró antenoche, ¿va? Sí, porque puede ser el preámbulo de lo que se va a dar en la campaña política con la gente, con estos llamados colectivos de libre. Sí, bueno, estamos en un panorama político ya electoral. Yo creo que el panorama electoral comenzó ya hace varias semanas. Vimos campañas prematuras, acciones que ya eran políticas partidarias de los aspirantes, y lo realmente lamentable es que los órganos electorales no tengan la robustez, la capacidad para poder, digamos, frenar cuando una campaña es prematura, ¿verdad? Y eso, porque ahí es cuando la institucionalidad, decimos, es débil, ahí es cuando la institucionalidad no tiene la fortaleza o no tiene la legislación en la cual le ayude a tomar decisiones. Eso fue lo que escuchamos al menos al Consejo Nacional Electoral anterior decir, cuando se habló, se les reclamó que ya andaban en campaña, bueno, comenzando el partido de gobierno, luego los demás partidos políticos que le siguieron, el Partido Nacional, el Partido Liberal, pero obviamente el partido de gobierno por tener mejores condiciones de presupuesto, de cotización de los empleados públicos, obviamente, todo eso ayuda a que el partido que gobierna, independientemente del partido que sea, ande en campañas políticas que las disfraza de otro tipo de campañas. Pero si anda el candidato, si andan los aspirantes, y si se habla de las próximas elecciones, se anda en campaña política. Lo que hay que definir es qué es lo que hace la campaña política. Que ande el candidato o el aspirante presidencial, que ande en reuniones, que aunque sean de gobierno, en oficinas públicas, pero ahí se está hablando de campaña. Lo que dijo el órgano electoral en aquel momento, cuando estaban los consejeros Navarro, Ana Paola Hall y Kelvin Aguirres, es que al no ser concentraciones abiertas, ellos no podían hacer nada porque la ley sí permitía las concentraciones en espacios cerrados. Recordamos que inclusive vimos concentraciones en el Nacional de Ingenieros, en el Coliseum, y vimos concentraciones en un gimnasio de un colegio católico de aquí de Tegucigalpa, creo que fue.
Entonces, en ese caso, la ley no le da al Consejo Nacional Electoral el suficiente rigor para que pueda multar a un candidato o a un partido. Entonces, se va degenerando y ya en política estamos desde ya hace bastante rato. Es que pareciese... En el tema, sí. También, perdón, doctora, que también ha dejado lagunas el legislador. Y de ahí se agarran los políticos. Por ejemplo, dice, que bajo techo sí se puede. Dice, lo que está prohibido son las reuniones públicas. O sea, esas llamadas concentraciones, pero no. Pero bajo techo en un gimnasio. Claro, campaña es campaña. Claro. Siempre. No es lo mismo bajo techo en una casa que en un gimnasio, que en un lugar público, que alquilan, que en un hotel. Mire, por eso justamente lo que usted está diciendo es que, bueno, por lo menos yo, como hondureño, siempre estaba en contra de mucha gente que dice que en Honduras dice que entre reformas electorales dice, hay que separar las elecciones presidenciales de las legislativas, entre otras, ¿verdad? Entre otras propuestas. Mire, si hacemos eso en Honduras, ¿sabe qué va a pasar? Aquí pasaríamos en política los 4 años. Así como usted lo oye, los 4 años en política. Y la pregunta es, ¿a qué hora van a trabajar? ¿Cuándo van a trabajar entre los alcaldes, los diputados, el presidente de la República? ¿A qué hora trabajan los funcionarios que han escrito 2.000 mensajes en las redes solo este año? ¿verdad? Mire, ahorita todo el gobierno anda en política, está terrible ahí. Sí. Entonces, por eso le digo, mire, eso de hacer elecciones separadas, eso es en los países serios, donde aparte hacen elección de diputados, en otra elección para alcaldes, inclusive, en otra para presidente, porque ahí sí se respeta. Mira, aquí nomás en El Salvador, para ir muy lejos. Mira, doctora, yo le digo porque tengo mucha familia en El Salvador. Ahí dicen, por ejemplo, que la campaña comienza a 25, y apenas 25 días, o 30 días, o sea, un mes antes de las elecciones. Antes usted no ve nada, ninguna de estas, que se permite bajo techo, que no sé qué, que no sé cuánto. Si se permite andar ahí saludando, que no, la campaña comienza cuando dicen, o sea, se refiere a que el político ya puede andar pidiendo el voto, que puede tener reuniones bajo techo o abiertas, ¿no? Pero después viene ella misma, la presidente, y anuncia que Rixi Moncada es la ministra de Defensa. Pero fíjese que siendo ya casi candidata. Pero fíjese que eso le perjudica a la presidenta en su imagen. Yo creo que lo que usted dice es cierto. A mí me sorprendió, porque no era necesario que en el mes de diciembre le pidiera la renuncia a los ministros o a los funcionarios de su gabinete que andaban en campaña. No era necesario porque todavía no era el momento. Pero ella da el pitazo, ¿verdad?, de que prácticamente el proceso electoral con ese anuncio. A mí me sorprendió y dije, ¿a quién quieren sacar del escenario? Porque ahí se iba Rixi Moncada y se iba también el ministro de la CIT. El señor, bueno, no recuerdo el nombre ahora. Mauricio Ramos. Básicamente ellos dos. Luego sacrificaron a Rodolfo Pastor, que debió ser por otras causas, no por esa, ¿verdad? Entonces, y anda bailando en San Pedro Sula, haciendo campaña para la alcaldía. Pero ahí fueron otras razones. Pero bueno, alguna decisión pasó, algo pasó ahí, que la presidenta, aun cuando ya se sabía que la señora Moncada era la candidata oficialista, también se iba Mauricio Ramos. Algo no quedó claro, pero bueno, ahí eso. Lo que pasa es que Mauricio Ramos al final quedó fuera, pero porque iba jefe de campaña de Rixi. De hecho, es el jefe de campaña. Pero él aspiraba a la candidatura por el FOR, ¿verdad? Él no renunciaba porque creo que ese fue el premio de consuelo que le dieron. Pero él aspiraba a una candidatura, probablemente quisieron, con esa decisión de la presidenta, probablemente lo que quisieron fue que el partido no se desintegrara, o no se desangrara, digamos, con 3 candidaturas fuertes, porque ya tenían la de Jorge Cálix, que al final no lograron entrarlo al redil, porque la presidenta se opuso a cualquier salida que Jorge Cálix tuviera dentro de Libre. Me imagino que únicamente quedara como diputado como había estado. Pero ese anuncio que usted plantea y que todos escuchamos, y luego el nombramiento de la señora Moncada como ministra, quien pierde en realidad mucha credibilidad de imagen es la presidenta, porque ahí ella queda como una persona que alguien la maneja, que alguien le da instrucciones, porque no va a cambiar de opinión, de una opinión tan radical de un extremo a otro. Claro, lo que acelera eso, que era un escenario no esperado, son los narcovideos. Porque si no hubiese sido por el narcovideo y que ahí aparece el hermano del presidente negociando dinero con el narco y diciendo que la mitad es para el comandante y la otra mitad es para 3 departamentos, no se va el ministro de Defensa. Quien nos pone a ellos en un apuro es el narcovideo, que por eso es que denuncian el tratado de extradición también. Entonces, la presidenta ha perdido doble imagen en estos últimos... se suma a su pérdida de imagen haber denunciado el tratado de extradición para proteger a su familia, a su cuñado y probablemente a otros más, pero hasta ahora lo que se ha visto es su cuñado. Y luego, lo de la señora Moncada, nombrarla de ministro, es por el apuro en que se ven que se ha ido de la Secretaría de Defensa a su persona de confianza, que también sorprendió esa renuncia,
porque aquí no es común, o sea, no es común que un funcionario renuncie. A mí me sorprendió la renuncia, inclusive de Carlos Zelaya, el día sábado. Y la pregunta que uno se hizo es, ¿qué miró en esos videos? ¿Qué miró? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le dijeron que tomó esa decisión? ¿Tomó esa decisión consultada con el partido o fue tanta su sorpresa o el riesgo en que se miró él y su familia que no le quedó de otra que renunciar de manera... Y fíjense que aquí no se le ha dado a eso mucho análisis, deben haber muchas razones para que la gente no hable mucho de eso, pero en realidad es el apuro en que se ve la familia presidencial lo que provoca la salida del ministro de Defensa y la entrada de Rick Moncada de nuevo al gabinete, lo que significa que ellos no tienen confianza en mucha gente en Libre. El círculo de confianza en la familia Zelaya en Libre es muy cerrado si no hubieran puesto a otra persona de ministro de Defensa, porque ahí el sacrificio de imagen es para la presidenta Xiomara Castro cuando cambia de opinión prácticamente en 8 meses. Y una decisión que había tomado la revocó de manera inmediata. Bueno, eso, entre otras cosas, efectivamente, porque ¿cómo puede ella decir en un tuit, o sea, en una declaración, independientemente de cómo le haya dicho, que le pide la renuncia a todos sus ministros, que no va a permitir que ningún ministro de su gabinete ande en política? Eso lo dijo ella. Y escribió un tuit todavía con mucho más certeza que lo dijo ella, porque es un tuit de su cuenta de Twitter, justamente. Y luego ella misma anuncia el nombramiento de Rick Moncada como ministra de Defensa, que es la candidata prácticamente de Libre, y ella misma pasa promocionando a Rick Moncada como candidata. Queda como una persona sin palabras, realmente. Queda como una persona sin palabras ella. No se entiende, pues, se lo decimos porque, o sea, que dijo una cosa un día, a los días dijo exactamente todo lo contrario. Así es, así es. Y bueno. Y en el tema de la violencia, que fue con lo que iniciamos este segmento, en realidad, mire, digamos, la violencia ha ido cambiando, la violencia política ha ido mutando y es normal, porque la violencia es una construcción social y en este caso también política. El país vivió violencia entre partidos, no habían elecciones primarias, pero todos recordamos en los pueblos esas familias que se odiaban porque eran los caciques. Había un cacique nacionalista y un cacique liberal en algunos departamentos y en algunos pueblos. Y lo que se peleaban era realmente los liderazgos, era un tema de prestigio, a mi casa llega el diputado, a mi casa llega, en aquellos años a mi casa llega, Ricardo Zúñiga Agustinos, o a mi casa llega Modesto Rodas Alvarado, o a mi casa llega Andrés Alvarado Puerto, o a mi casa llega el fulano de la política de ese momento, ¿no? Esa era una forma, y a veces, no era tanto conflicto a nivel de las élites, o sea, no era un conflicto a nivel de las cúpulas, era más a nivel de las bases. En las elecciones primarias e internas, la violencia generalmente era entre miembros del mismo partido. Ustedes saben que los partidos políticos en las elecciones primarias quedan muy divididos, porque unos tienen la preferencia, bueno, lo que estamos viendo ahora en el Partido Libre, ¿verdad? Que la señora Moncada tiene la preferencia de la presidenta, hemos visto que hay reclamos de parte del grupo de Rachel Tomé, porque le pide que ella debería de apoyar a todos los candidatos o no meterse con ninguno, ¿verdad? O no apoyar a ninguno. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que pasa, sobre todo cuando el partido gobierna, se dan esas cosas porque tiene más recursos la candidata o el candidato oficialista. Pasó en el Partido Nacional en el 2013, que ahí siempre la disputa ha sido entre el presidente del Congreso y el alcalde de Tegucigalpa. Ahí ha sido la disputa en el Partido Nacional. En el Partido Liberal, pues era otro, y ahora en Libre estamos viendo pues que no es tanto a nivel de estos cargos, sino que otros, ¿verdad? Ahora, pero este hecho, doctora, porque la campaña ni siquiera ha comenzado y que ya se esté viendo sangre, no es delicado, sobre todo partiendo de que, mire, ayer hablamos con un político acá y nos decía justamente de eso, de que en las encuestas, no sé si usted ha visto sondeos en los últimos días, pero en las encuestas anda pero bastante mal el Partido Libre, ¿no? Mire, pero no es el primer caso. Lo que pasa es que no hay todavía investigaciones. Está el caso de la docente de Santa Bárbara también, que era candidata a diputada, entiendo, del Partido Nacional, si no estoy mal informada. El caso del Sur también, donde un hombre fue atacado con arma blanca por otra persona, supuestamente del Partido Libre. Yo creo que sí, vamos a estar viendo más casos, lamentablemente, como estos, pero aquí tiene que ver también, licenciado, con un estilo de conducción del partido. En realidad, Libre es un partido que se mantuvo activo por toda la confrontación, por toda la movilización que tuvo de sus bases. Y ahí tienen que ver los colectivos. ¿Por qué Libre ha sido...? Bueno, los colectivos son resultado de un proceso, no es espontáneo. Los colectivos han sido personas que el partido ha integrado como una estructura del partido.
tiene organización, tiene dirección, tiene presupuesto, y eso obviamente ese es su trabajo. Su trabajo es la movilidad en las calles, en las instituciones. Hay que recordar cómo los colectivos estuvieron en las instituciones, digamos, del Estado, especialmente en salud, muy activos contra el ministro Matthew, muy activos en los centros de salud, en los hospitales, pidiendo puestos, ejerciendo violencia, inclusive en el centro cívico gubernamental. Y lo que vimos fue una tolerancia a los colectivos. ¿Pero por qué Libre los toleró? Porque ha sido la esencia del Libre, la esencia de las calles. Entonces, cuando Libre lleva a los colectivos a que estén ahí a esa hora, que van a estar entregando, ¿cuál era el objetivo de Libre de tener allá a los colectivos? No era el Partido Liberal, porque ellos con el Partido Liberal están viendo cómo hacen alianza, están viendo cómo lo vuelven a reconquistar después del año pasado que perdieron el apoyo parlamentario a pie juntillas, casi de todos los diputados. Entonces, el objetivo de llevar a los colectivos ahí no era el Partido Liberal, el objetivo era el Partido Nacional. Y de hecho, ahí vemos los resultados. Por lo tanto, tuvo que haber habido una instrucción de alguien de que los colectivos ahí estuvieran. Eso no fue espontáneo, porque los colectivos no son un grupo espontáneo, son un grupo organizado que tienen una dirección del partido y tienen un presupuesto del Estado a través de alguna secretaría o a través de alguna partida de Casa Presidencial. Bueno, por supuesto que es un escenario, por supuesto que es un escenario. Mire, en las elecciones del año 2009 se esperaban violentas porque había pasado el golpe al Ejecutivo, se esperaban violentas. Y la duda era si iban a haber elecciones o si iban a permitir que la gente fuera a votar, porque recuerde que el Partido Liberal, que todavía no había surgido Libre, la facción que gobernaba del Partido Liberal llamó a que no se presentara la gente a votar, ¿verdad? Y bueno, las elecciones se dieron, pasaron. Siempre en el país la duda ha sido, primero, si van a ser transparentes las elecciones, ¿ya? Segundo, si van a aceptar los resultados, y bueno, si va a haber violencia. Siempre ha estado presente esa duda. En este momento se agrega una duda más. ¿Qué tanta violencia pueden generar o qué tanto miedo pueden generar los colectivos que ahuyente a la gente de las urnas? Porque en realidad puede ser un escenario donde la gente tenga miedo, no se quiera exponer. Vaya, la elección del año anterior, la del 2021, fueron unas elecciones, digamos, ampliamente concurridas. Ampliamente concurridas. Yo recuerdo que fui a votar y pasé por algunos centros de votación y había filas enormes de gente votando. La gente quería sacar al Partido Nacional del poder, lo quería sacar. Y fue, no tuvo miedo de ir a votar, no había miedo de ir a votar. Creo que el gobierno estaba tan deslegitimado que no había duda. Y la gente salió. No estoy tan segura que la gente vaya a querer salir si continúa un escenario de violencia. ¿A quién favorecería incentivar la violencia que genere miedo? Le favorecería al Partido Libre. Porque si la gente no siente que hay un candidato o candidata por el cual realmente valga la pena ir a arriesgarse. Y por otro lado, si el Partido Libre, que si bien es cierto, tiene un desgaste, porque ya tiene un desgaste después de 3 años y lo tendrá pues igual el otro año, a menos que haga una gestión totalmente o muy diferente de la que ha hecho hasta ahora, pues mejorará esa imagen. Si el Partido Libre no se desgasta más de lo que ya está desgastado, la gente puede decir, bueno, hay que sigan esto, ¿verdad? Y yo no voy a arriesgarme. De todos modos, los que vienen tampoco son la gran oferta. Si no hay un candidato que encante a la gente, o candidata que encante a la gente, que la traiga, y si Libre mantiene ese nivel de gobernabilidad, donde unos satisfechos, otros medio satisfechos, otros en contra, pero que no concita aquel rechazo como lo concitó el Partido Nacional el año 2021, el favorecido con un escenario de violencia es el Partido Libre, porque la gente no va a ir a votar, la gente independiente, la gente que no tiene partido, y obviamente la gente que está en el poder sí va a querer que la gente no vaya a votar. Imagínese usted una familia, ayer me mencionaban de unos funcionarios, y usted lo decía en sus apuntes y después averigué quién era, de un funcionario de la Cancillería que tiene, dice, a tres señoras con las cuales ha tenido hijos en cargos consulares o en cargos fuera del país. Entonces, imagínense esas familias, obviamente, se tiran a matar a defender este gobierno, porque, bueno, o el caso de otros miembros del Libre, porque el tema del nepotismo no es solamente de la familia presidencial. Hay alrededor de unos 15 círculos
de unos 15 círculos familiares donde tienen empleado al papá, a la mamá, a los hermanos, a los yernos, a los cuñados, a los hijos, a las nueras, que hacen alrededor entre 15 y 20 miembros de cada núcleo familiar. Yo le comentaba a la persona con la que hablaba ayer que sería bueno conocer esos núcleos familiares y poderlos exponer, porque claro, ese es el nuevo grupo de poder que se está configurando en Honduras. No es cierto que Libre sea un partido oligarca, es que ellos no han sido la oligarquía, pero ahora aspiran a hacerlo. Y estos anillos de poder que se están configurando, que no, porque lo que sacó CNA vienen siendo como unas 4 familias, pero son mucho más que esas. Entonces, obviamente, estas familias que están recibiendo entre 500,000 y 1,000,000 de lempiras en salarios mensuales, en núcleos familiares me refiero, no es una persona, en núcleos familiares, donde hay empleados 15, 20 personas por familia, obviamente, que están dispuestos a todo para continuar, porque fueron 12 años fuera del poder para algunos, ¿no? Entonces, esa ha sido la manera como Libre ha podido mantenerse cohesionado, repartiendo poder, y claro, este año que viene, digamos, repartirá mucho más, porque entre ellos mismos, obviamente, porque habrán más miembros de Libre que van a estar demandando, bueno, y aquellos por qué le dan y a mí no me han dado nada, o por qué le han dado tanto y yo tengo tan poco. Entonces, ahí van a ir repartiendo más. Entonces, todo esto hace que el escenario se vaya a volver al mismo interior de Libre, probablemente, con algún nivel de diferencia. No digo división o confrontación, pero con niveles de diferencia que los va a obligar a recomponer cosas, pero sí será un escenario que vamos a ir viendo, donde probablemente la violencia se va a disparar mucho más. Bueno, es lamentable esto, ojalá que no se dé, ¿verdad? Ojalá que no se dé, que esto no sea el preámbulo, esto que pasó antenoche no sea el preámbulo de algo terrible que se vaya a dar en el país, porque repetimos, esto no es nada nuevo, es una copia al carbón, es una copia calcada de lo que ocurre ahí nomás en Nicaragua. Mire, todo el mundo conoce aquí López Ortega, mire, todos los opositores políticos, comenzando por la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien también, la expresidenta, se encuentra asilada en Costa Rica. Su hija, Cristina Barrios, o Chamorro Barrios, tuvo que salir al exilio, luego su esposo, y ahí todos, uno por uno. Inclusive fíjese que la cúpula de lo que en su momento fue el Frente Sandinista, también exiliada o presa. Una de ellas, por ejemplo, no sé si ya murió, inclusive la Doris María Telles, conocida como la comandante 2, que fue la que asaltó. Está exiliada. Exiliada, ajá. Asaltó el Palacio Nacional, era la número 2. No sé si ya murió, fíjese. No, sí, yo tengo una duda, porque estuvo bastante enferma, sí, cuando estuvo detenida en ese famoso, una cárcel que tiene Daniel Ortega, especialmente para políticos, el Chipotle, como se llama. Sí. Ella fue la comandante número 2 del asalto al Palacio Nacional, que marcó el inicio de la caída de la dinastía de los Somoza en 1979. El asalto fue creo que en el 78, que se dio, se nos ayudan con la cámara, compañeros, por favor. Entonces se dio ese asalto. Imagínense, a esta mujer la tuvo presa, y inclusive violándole sus derechos, no dejaba a Ortega que le llevaran sus medicamentos estando enferma. Y luego, el último, el propio hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, que en el primer gobierno de Ortega en los años 80, fue jefe o comandante del Ejército Popular Sandinista, que cuando llega se envalentona en el poder y se enquista en el poder, no lo va a dejar por nada del mundo. Por eso es el peligro que esta gente se llegue a consolidar. Sobre todo con alguien como la señora. ¿Usted qué piensa de Richie Moncada, doctora? ¿Cómo me dijo? Disculpe. ¿Qué piensa de Richie Moncada usted? Disculpe, que estaba buscando si Rosa María Telles estaba viva, pero sí está viva. Está viva, correcto, sí. ¿Qué piensa usted de Richie Moncada como candidata, como profesional, con su desempeño que ha tenido como... ¿Cuál es su opinión de ella? Bueno, siento que es una mujer fuerte dentro del estilo, digamos, de Libre, que ha sido del núcleo de confianza desde el gobierno del año 2006-2009, porque estuvo en varios cargos, y cargos realmente importantes. Recuerden que fue ministra de Trabajo, después pasó a la ENE, inclusive estuvo muy activa en la campaña de la cuarta urna. Es una de las personas que el golpe de Estado la agarra en el sur, ¿verdad? Inclusive se señaló en su momento que había dejado algún dinero en el hotel donde había estado. Una mochila hasta la pata de pisto, para la campaña, porque como los procesos, entonces sí ha sido una persona del círculo de confianza que se ratifica ahora en el periodo previo, con el nombramiento en el CNE y luego los otros cargos que ha tenido. Creo que es la candidata del partido para mantener el partido.
para mantener el partido. Lo que yo no sé realmente si por su estilo es capaz de concitar voluntades de otros sectores. Porque mire, es diferente la elección del 2021 con la presidenta Xiomara Castro por las razones que ya hemos hablado acá, ¿no? De un gobierno desgastado que terminó de desgastarse mucho más con la pandemia y con el manejo de las tormentas Eta y Iota. Ya había un desgaste y hay una alianza. En este momento, el Partido Libre en el gobierno no ha sido lo que la gente esperaba que iba a ser, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, la presidenta el manejo público que hace la presidencia en sus alocuciones más es para la militancia del Libre, es para responder a la militancia del Libre, pero no es realmente para el resto de los hondureños. Yo creo que el Libre todavía no asimiló o no quiere asimilar por conveniencia que ellos tienen 800,000 votos, básicamente, que fue lo que sacaron en las elecciones siempre, y que el resto de votos vino de otros, incluyendo gente del Partido Nacional. Gente del Partido Liberal, del Partido Nacional, mucho menos, pero igual hubo gente del Partido Nacional que no votó por su partido y que hoy no se va a quedar en casa, ¿verdad? Y por otro lado también, la gente del PCH en aquel momento. Entonces, el discurso de la presidenta es un discurso para la militancia del Libre, el discurso de Naciones Unidas, el discurso donde ella va, y cuando ella habla, siempre habla para su militancia. Y eso uno lo puede ver cuando habla con otras personas que en el pasado, o que votaron por ellos en las elecciones anteriores. Entonces, no sé si la candidata, que obviamente al interior del Libre puede tener o tiene simpatías, pero hay que darnos cuenta también que el Libre perdió un buen bocado cuando Jorge Calix se va. Yo creo que no, si vemos Libre elecciones 2021 al Libre elecciones 2025, las pérdidas de electores que ha tenido Libre han sido grandes. Habría que ver si esa pérdida de elecciones pueden compensarla con la política social que tienen, de entrega de bonos y de entrega de... la diferencia, licenciado, que Honduras no es Venezuela, no tenemos el petróleo para repartir. Y todos estos años anteriores, antes de los embargos y antes de todas estas cosas, Venezuela pudo repartir muchísimo. Hugo Chávez pudo repartir muchísimo, no solo a venezolanos, también a Cuba, a Honduras. Por eso pudo concitar Chávez ese encanto latinoamericano, porque ayudó a muchos países. En el caso de Nicaragua, el contexto también es diferente. De una u otra forma, Nicaragua ha tenido dinastías, excepto el interregno entre 1979 y 1900, que Ortega lleva... 90. Sí, cuando estuvo la señora Barrios, que hubo las elecciones, que pierde el frente, que entra, después entra Arnoldo Alemán. Enrique Bolaños. Sí, entonces de ahí volvió la dinastía, retrocedió a una dinastía. Entonces, prácticamente ha tenido un partido único de Nicaragua. En el caso de Honduras no hay un partido único. Hay tres grupos partidarios fuertes, los dos partidos y la fragmentación que hay en el Partido Liberal, y que el presidente Zelaya quiso sustraer más al partido y no pudo. O sea, no pudo porque en el partido hubo una resistencia. Hubo digamos, la resistencia de algunos alcaldes, hubo la resistencia de algunos pocos diputados, y que el partido no pudo ser subsumido realmente por el Partido Libre como lo intentó el presidente Zelaya. Mire, el presidente Zelaya divide el Partido Liberal, o se divide en el 2009, ¿verdad? Por el conflicto interno entre ellos. Correcto. El conflicto entre Michellette y Pero ellos. con eso que está diciendo usted, mire que hay una famosa frase de Simón Bolívar, y que por cierto, imagínese, Simón Bolívar en Venezuela, ¿qué haría Simón Bolívar si reviviera con la presencia del señor o del chavismo ahí? Decía Simón Bolívar, huid de aquella nación donde solo uno manda, porque el dictador se acostumbra a mandar, y lo que es peor, el pueblo se acostumbra a obedecer. Claro. Creo que está usted diciendo con eso de Nicaragua. Como claro, la gente... el escenario de un partido único. Lo que sí puede ser un escenario donde el Libre coopte los otros partidos políticos, las dirigencias. Las coopte porque son dirigencias que están involucradas en delitos, están involucradas en corrupción, y entonces, claro, Libre, teniendo al Estado, como lo tiene el fiscal general, tiene la Corte Suprema de Justicia, tiene la Sala Constitucional, y lo que no lo logra, pues la buena lo logra por otros medios. ¿Cómo tiene el control de la Sala Libre? Porque no respeta el orden de precedencia, ¿verdad? Y ahí contó con el Partido Liberal para quedarse con la dirección de la Sala.
Entonces, digamos, Libre no puede, no vemos un partido único a nivel de militancia, pero sí vemos una cooptación de Libre hacia las dirigencias políticas. ¿Cómo llegan a nombrar fiscal general y fiscal general, digamos, adjunto? Tuvo que ser por arreglos, obviamente. Y ahorita, perdón, le cuento algo que la gente no está comentando, por ejemplo, que está ocurriendo en el Partido Liberal, por ejemplo. Se supone que el Partido Liberal lo ha revolucionado la llegada de Salvador Narrala, de Jorge Cálix, pero está ocurriendo que el señor Gianni Rosenthal, que es un aliado de don Manuel Zelaya Rosales, quiere seguir ahora como presidente del Central Ejecutivo. Y está esa polémica porque aparentemente le han prometido a otros ser presidente del Central Ejecutivo en el movimiento de Jorge Cálix, y están dejando siempre a Gianni Rosenthal, a través de uno de sus sobrinos, que le está cuidando ahí cuidando la casilla. Y además de eso, Gianni Rosenthal está también poniéndole varios de sus diputados a Jorge Cálix, estos diputados que ya todo el mundo conoce, que actualmente, vaya, uno de ellos es Mario Segura, que todo el mundo sabe que Mario Segura pues baila el son que le toca Libre, ¿no? Eso significa entonces que don Manuel Zelaya Rosales seguiría controlando al Partido Liberal a través de Jorge Cálix. Y entonces, ¿dónde está todo ese discurso inclusive familia Zelaya Castro de Jorge Cálix? Pero esa es la cooptación o esa es la subsucción que quiso hacer Mel y que lo está intentando todavía del Partido Liberal. Mire, es bien interesante, lo que pasa que hay que hacer los análisis y los estudios del caso. ¿Cómo intenta el presidente Zelaya cooptar o subsumir al Partido Liberal? Primero, bueno, los liberales que gobernaron con él en el año 2006-2009 y que salieron con el golpe. Esos liberales los vuelve a instalar en este momento. Ahí tenemos a Edwin Araque, que estuvo con él, y varios más, ¿verdad? Se me ocurrió porque ayer lo vi creo en la televisión al señor Araque, ¿no? Pero hay otros liberales que estuvieron en su gobierno y que los trae de nuevo. Ahora ellos como Libre, porque ellos son miembros del Partido Libre. Vaya, también el caso del embajador en España, para no quedarme nada más con un nombre, ¿verdad? Él es rector, que fue ministro de Educación, está de embajador, pero entendemos que sigue siendo, no sé si liberal o no, pero hay unos que claramente se han decantado. Hugo Noé Pino, que estuvo con Reina, que estuvo con el presidente Zelaya en el gabinete, y que bueno, pero él se ganó su puesto a través de los votos populares que recibió para digamos, diputado, incluyendo el mío, porque voté por él, porque voté por Hugo Noé Pino, ¿no? ¿Y se arrepiente o no? Bueno, yo creo que no volvería a votar digamos, no solamente voté por él, voté por Harry Dixon, voté por otros diputados del PCH, pero por supuesto que reconsideraría mi voto en muchos casos. En esta situación, bueno, esa fue una de las formas. La otra forma que el presidente Zelaya trató de quedarse con el Partido Liberal fue nombrando liberales que no se han salido del partido en cargos importantes. Estoy recordando el caso de Enrique Ortiz, que no creo que le ayude mucho porque no tiene bases, pero bueno, él ha salido a la defensa del gobierno. ¿Por qué? Porque está empleado de embajador entiendo que es en el programa mundial de alimentos, el que está en Roma, ¿no? En la FAO. En la FAO, perdón, sí, es más nivel, es embajador. Quito se arruinó ya. Sí, embajador en la FAO. Y otros liberales, bueno, Carlos Montoya, que lo puso en Hondutel y que pasó aquella pifia del audio que le graban extorsionando a un trabajador. Y hace lo mismo, porque el presidente Zelaya tiene un estilo de gobernar como los demás. Hace lo mismo, lo manda de embajador a Costa Rica, ¿no? Y otros liberales que los coloca en cargos. A otros liberales les coloca a los hijos en el servicio exterior. Y obviamente tienen compromiso con él. Entonces, él trata de integrar a liberales en su gabinete. A otros liberales les da otras prebendas. A otros liberales tienen casos en la Corte, Suprema de Justicia, y si no votan con él y si no lo apoyan en el Congreso, pues no le resuelve. Ese es el manejo del Estado. A otros tienen casos con la justicia y si no nos apoyas, pues ahí está el Ministerio Público. Esos han sido los estilos. Esos son los estilos del presidente Zelaya. Entonces, obviamente, no le ha funcionado con todo. No le ha funcionado con todo, y algunos liberales que puso en cargos importantes no ha logrado su objetivo. No logró todavía terminar de desintegrar al partido liberal. No lo ha logrado todavía. Habría que ver si la salida de Jorge Cálix va a llegar y la llegada de Salvador Narrala al Partido Liberal va a llegar a cohesionar al partido o no. Eso estamos por verlo. Y fíjense que en mi esa experiencia, claro, para mí fue una respuesta correcta, pero fuerte, ¿verdad?
Y mire que me sirvió cuando estaba en la universidad, cuando me decían a mí, mire que aquí estamos haciendo estas obras que estamos haciendo y estamos dando los mismos cifres que están aquí porque son buenos, ¿verdad? Porque, o sea, son parte de este gabinete porque tienen los méritos para hacerlo. Entonces, es igual el gobierno ahora. Mire, digamos, la gente dice que agradecemos que nos han enviado, es que están obligados a hacerlo. Claro. Y no es una dádiva, es un derecho. Así que no sean lambiscones y no estén dando gracias, no, si se reconoce. Tienen que salir a dar ayuda, si no la gente va a morir de hambre en esa zona. Y si mueren de hambre, va a ser peor para ellos. Entonces, están cumpliendo con su deber, es su deber trabajar bien, porque tienen los recursos para eso. Para eso tienen partidas millonarias, tienen que dar más, porque según entiendo, es el presupuesto mayor que se aprobó este año respecto a los anteriores y es la partida confidencial más alta que hay. Entonces están en el deber de ayudar a la gente que lo necesita en esta emergencia y en otros problemas, porque para eso tienen presupuesto, para eso tienen funcionarios que ganan miles, pero miles al mes para que trabajen. Así que tienen que trabajar y tienen que cumplirle a ustedes. Y no es que por eso ellos le están haciendo un favor o son buenas personas. Es su deber de funcionario resolverle a la gente en este problema de la emergencia. Y hay que decir, licenciado, siendo un objetivo, manejar una crisis es complejo, no es fácil. Y manejar una crisis como esta es fácil. Yo decía a mis amigos, en un chat donde inclusive tengo amigos del Libre, estamos con amigos del Libre en ese chat, decía, yo en realidad esperaba que el daño iba a ser más concentrado, creí que el daño iba a ser más en el norte, porque esta tormenta entró por gracias a Dios, pero bueno, de pronto fue casi a nivel nacional, es complejo, va a quedar mucha gente insatisfecha, probablemente el gobierno no tiene la capacidad técnica para atender de forma simultánea a todos, sobre todo cuando las necesidades son tan inminentes en una población pobre, pero eso es normal y las críticas se van a hacer. Hay que ver lo que es justo, lo que es un comentario injusto, incorrecto, sectario. Yo no estoy haciendo comentarios sectarios, no estoy diciendo que deben de resolver todo a todos, porque eso no es posible ni en tiempos normales. Es correcto. Pero que lleven ayuda cuando se necesita es su deber. Están obligados a eso, porque para eso tienen equipo, para eso hay un COPECO, para eso hay un SINAGER, para eso hay ministerios de diferente tipo y todos tienen que involucrarse. Y de la capacidad técnica que tengan va a ser la capacidad de respuesta que tengan. Más temprano decíamos que cuando se quiere, cuando la gente quiere hacer las cosas, las hace. Cuando se quiere, se puede. Y lo primero que debe haber es voluntad política. Por ejemplo, cuando usted estuvo en la universidad, si usted tuvo la voluntad política de cambiar las cosas en la universidad, y a mi juicio las cambió. Pero lo primero que debe haber decisión. Si alguien no tiene la decisión, mira que le he contado, por ejemplo, que yo conozco un exministro de seguridad, que le decía al amigo de él, mira, fulano, hombre, no te has dado cuenta que hay una policía, está lleno ahí de policías secuestradores, de policías narcos, de tus policías que se dedican a extorsionar, policías que se dedican a robar, y que no sé qué, le explicó, mira, la posta tal, lo otro, que no sé qué, ahí todos los policías son unos corruptos. ¿Y qué le contestó a este ministro? Mira, fulano, le decía, ¿sabes cuántos yo tengo? Tanto. Yo que me voy a meter a problemas, eso como decir, bueno, mira, si yo en un par de años me retiro de aquí, mira, me voy para mi finca a descansar ya tranquilo, ¿para qué me voy a meter a líos? Mire, ese funcionario le está causando un enorme daño al país, a la sociedad, al pueblo en general, porque está estorbando ahí. Y hay un refrán que dice, mucho ayuda el que no estorba, si no quiere hacer nada, váyase, hombre. Mire, yo solo le voy a contar una decisión que tomé y la razón por la que la tomé. No sé si usted recuerda que la universidad la cerraban porque no había agua en los baños. Muchas veces la cerraba Sanidad porque no había agua y no había agua. Entonces, mire, la universidad en los años 70 tenía 6.500 estudiantes en este campus. En los años 80 andaba por 14.000, 15.000. Después subió a más. Cuando ya la universidad tenía 35.000 estudiantes, pues no había agua suficiente porque los baños eran un desastre y no había agua y la cerraban. Cuando yo entro como rectora, ya teníamos 50.000, teníamos como 45.000 estudiantes, llegamos como a 55 en mi periodo, solo en este campus. Mire, yo dije, nos van a estar cerrando la universidad, Sanidad, y la vergüenza de nosotros que estén cerrando porque no hay agua, teniendo la universidad una facultad de ingeniería y arquitectura, teniendo el 6%, este problema se resuelve de tajo. ¿Sabe qué hicimos? En cada edificio se construyó una cisterna con capacidad de 600.000 galones de agua. Nunca más, al día de hoy, no han vuelto a cerrar la universidad porque no hay agua en los baños. Nunca más. Y ve, está yo diciendo, es que los rectores anteriores no hicieron esto. No, si yo, mire, yo solita llevé mi currículum, como dice usted, yo solita llevé mi currículum para competir por el cargo. Y competimos nadie 21. Una pistola, ¿no? Nadie, mire, yo solita ni a mi familia le dije, porque me iban a decir que no me metiera a líos, porque la universidad decía que había que cerrarla en esos años. Ahí decían, es un nido de víboras, hay que cerrarla. Yo solita fui. Cuando acordaron mi familia, estaba ya mi nombre, aquel viernes que me dijeron, ya dijeron que estaba, ni les conté.
Pues me van a desalentar y no quiero ir. Yo era los que decía que había que cerrarla, que no había que gastar dinero en saco roto. Y que eso era que era un nido de víboras, sí, que no sé cuánto. Entonces, bueno, mire, y me está yo diciendo, es que nunca hicieron baño. Mire, las azoteas, se estaba filtrando el agua hasta en la biblioteca, dañando los libros. Mire, yo nunca me quejé. Mire, a impermeabilizar todos los edificios, que eso hay que hacerlo cada cierto tiempo, porque el agua, el sol, la erosión va dañando y bueno, hay que dar mantenimiento. Entonces, en ese sentido, hay decisiones que si uno no las toma, tiene un problema todo el tiempo. Entonces, los benditos bordos no es problema de este gobierno, hay que decirlo, pero ya llevan 3 años. Si los bordos no han sido una buena decisión y no la ha sido porque no resuelve, porque lo siguen haciendo. ¿Cuál era el plan entonces? Entonces, ¿van a agradecer porque han hecho bordos? No tienen por qué agradecer. Primero, hay que criticar por qué siguen haciendo bordos en el Valle de Sula si no ha resuelto. ¿Cuál era el plan para resolver? Mire. Vamos a feliz. Celín Canahuati, Julieta Castellanos dice, debiese incursionar en la política, candidata presidencial o candidata a una curul parlamentaria. Dice don Celín Canahuati, mire qué le parece. Que no se lanza usted otra. No, mire, fíjese que después que hicimos las investigaciones sobre cultura política, que lo hicimos el año 2018, estando yo en el UNPAS de nuevo, y ahora que terminamos un trabajo con AIFES sobre, igual, el tema de cultura política, pero ya mucho más, enfocando mucho más cómo la gente ve el país, es compleja la política y sobre todo la política está atrapada, no tanto en Tegucigalpa. Mire, la gente se equivoca cuando cree que Tegucigalpa deciden los caciques de las ciudades intermedias. De ahí tenemos que presidentes como el licenciado Maduro, muy urbano, y que no tenía ese arraigo con los caciques rurales, mire, desaparecen de escena. Sí. ¿Quiénes son los políticos que se mantienen activos? Los que mantienen los vínculos con los núcleos rurales de poder. Los diputados, los alcaldes son claves. Y en eso realmente el que incursiona, es lo mismo que le pasa al ingeniero de Narrala. Y yo voy a decir algo, que lo hago sustentada en los recorridos que he hecho por el país en mis investigaciones. Él no tiene estructuras en ningún lado. Así es. Él tiene simpatías entre los sectores independientes, entre la gente contestataria, entre gente que la política, que ve con hostilidad la política, entre jóvenes insatisfechos, pero en realidad, si usted dice, a cualquier ciudad que usted vaya, incluyendo Tegucigalpa, Progreso, yo estuve en Progreso en unas entrevistas con gente del partido, en aquel momento era PAC y después PCH, donde habían diputados que están ahí todavía en el Congreso. Y les preguntaba, y cuando el partido quiere tener una reunión con sus militantes, con su gente, ¿cómo los convoca? ¿Cómo aglutina? Entonces se quedaban pensando. No tenían estructuras, no, me dijeron, y me dijo un diputado que estaba en el Congreso todavía ahora por el PCH. No, dice, mandamos un tuit que viene el ingeniero Narrala y que nos vamos a reunir en la esquina del Parque del Progreso, en tal esquina, y ahí llega la gente. Entonces, cuando iba saliendo la reunión, esa misma gente dijo, miren, esta pregunta que nos hizo la licenciada es importante, tenemos que ver cómo estructuramos el partido. Entonces, y eso tiene que ver con la historia del bipartidismo. Claro. El bipartidismo tiene estructuras. Por eso va a ser más difícil que el Libre llegue a ser un partido único. Va a ser muy difícil. Aquí no es El Salvador, que los partidos desaparecieron en una década, ni es Nicaragua, donde nunca hubo partidos prácticamente, ni es Guatemala, donde los partidos se forman y se desaparecen en cada elección. Aquí hay un bipartidismo de 100 años, de más de 100 años, y eso no lo van a votar tan fácilmente. Por eso que el ministro de Seguridad, porque ahí está ya identificado quién fue, está en videos y en fotografías. Al ministro de Seguridad le encanta emitir tweets y decir, capturamos a fulano, capturamos a Mengano, y que no sé qué. ¿Cree que el ministro va a ordenar que capturen a este señor? Yo tengo dudas. Ojalá que me equivoque, porque yo sí soy partidaria de que las instituciones tienen que resolver. Si no resuelven las instituciones, resuelven las personas por la vía que sea. Correcto. Y eso no es correcto. Lo que hemos visto del ministro de Seguridad es realmente un poco apego a criterios profesionales. Para el caso ahorita que no hubo homicidios los 2 días de la tormenta, o dos creo que fueron días de la tormenta muy fuertes. Yo digo, y el ministro no era policía cuando el MISH. No se dio cuenta que cuando el MISH hubo 3, 4 días que no hubo homicidios, y no era ministro no era policía cuando de Tayota, que no hubo tampoco homicidios ese día, precisamente porque la gente, todos están expectantes, están ocupados, están viendo cómo se protegen, cómo se defienden. Entonces, creo que debería no estar en el plano en que se coloca,
pero ojalá que actúe. No hemos visto que ha actuado en otros casos, sobre todo con los colectivos. Ha habido mucha permisividad y me parece que ha sido por orden digamos, del partido. Y eso, aunque últimamente en algunos casos sí hemos visto que la policía, digamos, ha actuado, y uno lo que espera es que no actúen políticamente, sino que actúen apegado a los derechos de todos. Correcto. Tenemos una imagen ahí para que vea usted lo que está ocurriendo en el... bueno, mire, fíjese que vemos sobre el tema, mire, de la expectativa de la mejora en la economía familiar. Esto a nivel de Latinoamérica, y miren qué lugar es Honduras, qué preocupante. Hasta Venezuela nos gana, fíjese. Y esta es una encuesta seria de la CID Gallup. Mire, nos gana hasta Venezuela ante la pregunta expectativas de mejora en la economía familiar. Porcentaje por país que dice que la economía familiar estará mejor o mucho mejor en 2025. Lo que usted hablaba, por ejemplo, de la esperanza o la desesperanza de la gente. Mire, Panamá, El Salvador, mire, El Salvador en segundo lugar. Por arriba inclusive de Chile, por arriba de Costa Rica. Y mire, luego sigue Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela. Venezuela nos gana, Guatemala, mire de qué lugar está Honduras. Sí. Mire Honduras. Bueno, mire, licenciado, desde que yo estudio, y como estudié ciencias sociales, Honduras siempre estaba en los 3 últimos lugares de las peores condiciones que el país puede esperar. Mire, siempre que estudiamos América Latina, los 3 últimos lugares estaban en Bolivia, Haití y Honduras. En Centroamérica siempre estábamos en los 2 últimos lugares peores con Nicaragua. Y el país no ha cambiado esa situación. Yo creo que los políticos, que es una pena, bueno, que no hayamos salido de esas posiciones tan malas después de 4 décadas de democracia, porque no era lo que esperábamos cuando el país tuvo la transición democrática. Y vale ser que efectivamente siempre ha sido así. ¿Cuál es lo que estamos resaltando? Que se suponía que las cosas iban a cambiar con el nuevo gobierno. Pero esto, que Honduras está en la cola de la cola, siempre ha sido así. Siempre. Y efectivamente siempre al lado de Haití o de Bolivia en un tiempo, o de Nicaragua. Hoy seguimos en esa cola, desgraciadamente. Y Bolivia, casos, Bolivia había mejorado. Fíjese, yo creo que Bolivia había mejorado hasta hace unos años. Creo que el conflicto en el MAS y vamos a lo mismo, el querer perpetrarse en el poder, Evo Morales, continuar a costa de todo, bueno, tiene el país como lo tiene ahora. Pero Bolivia tenía una ventaja respecto a nosotros y es sus minerales, el gas, el petróleo, el litio. Entonces, esas 3 cosas a Bolivia la deberían tener en otra posición. En el caso de Honduras no hay eso, y Honduras mucho más pegado a Haití que a Bolivia. Entonces, en ese sentido, es lamentable, no les da pena a los políticos, que su gestión ha sido desastrosa y que 40 años después el país continúe en esa posición, pero no solamente en los indicadores económicos que dependen de otras condiciones, en el de corrupción. El país no ha podido salir aún cuando ya es una actitud ya de los políticos, es una gestión de gobierno que han hecho, no han podido sacar al país de esa condición, no han podido sacar al país de que no creamos en las instituciones. Todavía estamos diciendo, si no viene la CICIG, aquí no va a pasar nada. Y no la van a traer porque no quieren que pase nada, porque quieren seguir haciendo lo mismo y no la quiere Libre tampoco. No es cierto que Libre quiera la CICIG, no la quieren, porque el hecho es que no quieren las extradiciones. Si quisieran las extradiciones, no hubieran denunciado el tratado. El legado que está dejando Libre en este último periodo es inclusive haber denunciado el tratado de extradición. Correcto, y no solamente eso, mire, yo con la gente que hablaba de Libre desde un principio nunca quisieron la CICI. Nunca la quisieron. A la gente que le dan a tol con el dedo, pues allá ellos sí se dejan dar a tol con el dedo, pero ellos nunca querían. Y no solamente eso, fíjese que la UPL, que es la Unidad de Política Limpia, no le han asignado el presupuesto hasta el sol de hoy. Ya ha estado convocatoria para las primarias, ¿por qué no le han asignado el presupuesto? ¿Quién es el que controla el Congreso a través del señor, el conserje de Libre, Luis Redondo? Lo maneja el Partido Libre, sobre todo su coordinador general, hay que decirlo, don Manuel Zelaya Rosales. ¿Por qué no quieren que la Unidad de Política Limpia opere, funcione? ¿Por qué? Porque le va a costar las costillas. Vaya, por ejemplo, la señora Richie Moncada, le han dado un cheque en blanco que maneje cuánto, más de 10.000 millones en las Fuerzas Armadas, compras directas, y no ningún invento, hay un PCM firmado ahí, publicado en la Gaceta, por la Presidenta de la República diciendo que le autorizan compras directas. Y no solamente ahí en las Fuerzas Armadas, en el Seguro Social, 3.200 millones a la señora que es la ministra de Salud, que se autointervino en el Seguro Social, porque ella también es miembro de la Junta Directiva. ¿Por qué? En todos lados compras directas. Y que es prima de la presidenta. Exactamente, que es prima hermana de la presidenta Xiomara Castro. O sea, parte del familión, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿Por qué no quieren que les cuenten las costillas? No quieren aprobar el presupuesto. Y recuerde que habían nombrado a su hermana y su cuñado en un proyecto internacional, que el BID tuvo que decirle que no daban que no seguían si seguían ellos en el cargo. ¿Por qué? Porque esos cargos tienen unos salarios muy diferentes a los del gobierno. Entonces, en ese sentido, vemos más de lo mismo, pues. Y eso es la falta de esperanza. Esa es la falta de esperanza que vemos en esos indicadores. Cuando la gente ve que las cosas siguen bastante parecidas, entonces, obviamente, ¿qué esperanza va a haber? Y Jorge Calix, recién salido de Libre, denunció, repetimos, no lo decimos nosotros, lo dijo Jorge Calix, que ahí, en el Seguro Social, había una persona que estaba sacando 2 millones mensuales. ¿Con qué? Con planillas fantasmas.
sea, planillas inventadas, 2 millones mensuales, y esa persona sigue ahí. Y ustedes saben quién es, a quién se refirió Jorge Cáliz. La persona ahí sigue ahí, no lo han quitado, y dijo que hace 2 millones al mes. Para que usted vea, y la otra cosa, ¿qué hace entonces la Junta Directiva del Congreso? Bueno, la Junta Directiva del Seguro. Si son los que llevan las grandes políticas y la alta gerencia, la alta gestión o gerencia, mejor dicho, ¿no? Esto ha ocurrido en diferentes gobiernos, aclaramos. Lo que sucede es que se pensaba que esto iba a acabar. Por ejemplo, yo conozco un exministro en un gobierno X, Cachureco, por cierto, que había un ministro que hacía 20 millones mensuales, con planilla fantasma. ¿Qué le parece a usted? Esa es la corrupción que siempre se ha dado, que se pensaba que se iba a acabar en este gobierno. Finalizamos con este. Estoy oyendo a sus padres decir muchos dichos, y hay uno que oí mucho en mi niñez, es por la verdad murió Cristo, le dicen a uno en Olancho, ¿verdad? Y otra cosa que es importante en la formación de los olanchanos es que no dependemos de cargos públicos para vivir. Generalmente la gente siembra, la gente cosecha, no está esperando el cheque para vivir, y le enseñan a no quedar bien, a no ser salamero, dicen en Olancho, ¿verdad? Entonces nosotros decimos las cosas porque así crecimos, con independencia, con autonomía familiar, y eso se dio mucho en nuestro departamento. Por eso es que por lo general el olanchano habla de una manera muy directa, porque de lo que dice no depende quedar bien con el político. Claro, eso tiene matices y hay gente que sí vive de la política. Los que no crecemos y no vivimos del político ni de la política, nos acostumbramos a ser personas que hablamos las cosas y las decimos como las vemos. Desgraciadamente también hay otro refrán que dice que por unos pagan todos. Entonces, por unos cuantos, y para ser más exactos, por 3. Por 3 olanchanos, hay gente que dice que hay que mandar a acercar a Olancho. Usted sabe que no me refiero a quiénes somos 3. No, pero... Así que por unos pagan todos. Gracias, doctora. Bueno, gracias, y ha sido una conversación interesante. Gracias.